Listo, muy bien. Gracias por permitir la grabación de la sesión. Revisamos la cámara. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me ven bien y me escuchan bien? Muy buenas noches. Sí, sí, señora. Vale, perfecto. Bueno, ya pueden bajar la manito y vamos a iniciar. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar la segunda evidencia que nos falta para esta competencia que están trabajando. Discúlpenme, vamos a cerrar un poquito aquí teléfonos también. Vamos a cerrar aquí el teléfono. Hola Ruth, gusto en conocerte. ¿Cómo estás? Súper bien, muchas gracias. Bueno, me alegra mucho. Qué chévere que abran la cámara para que nos veamos. Yo sé que estamos hoy en corre-corre, hoy es viernes, tenemos todo acumuladito, pero hay que vernos un poquito porque eso es interesante, eso es chévere. Dáleme un segundo, le digo a una profe que me está viendo. La casa desordenada, hay filtros para que no la vean. Bueno, regálenme un segundo, tranquila, no te preocupes. Regálenme un segundito con una instructora que me está escribiendo y ya. Regálenme un minuto. Listo, ya. Discúlpenme, entonces vamos a trabajar, les decía, la segunda evidencia de nuestra competencia. ¿Listo? Hace una semanita, si no estoy mal, o 15 días, no sé exactamente cuándo nos reunimos, trabajamos la primera evidencia. ¿Se acuerdan cuál era? A ver, recuerden cuál era la primera evidencia. A ver, piénsenlo. ¿Recuerdan que trabajamos un webinar de campaña publicitaria? Y lo trabajamos, de pronto no estaban todos acá, pero me imagino que de pronto ya vieron la grabación, ¿cierto? Y en ese webinar que trabajamos, lo desarrollamos aquí mismo dentro de la clase, para los que estaban allí. Y planteamos que quienes no habían asistido, entonces iban a hacer el webinar a través de alguna plataforma y se iban a grabar haciendo este seminario, que es, el webinar es un seminario virtual, ¿cierto? Acuérdense que desde que pasó la pandemia, que no se nos olvide, esto marcó una historia grande en todo el mundo, pues también cambiaron los medios y las maneras de comunicarse los seres humanos, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso, pues se establecieron los webinars y se volvieron, pues, o tuvieron muchísimo auge, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento de la evidencia. Vamos a desarrollar un webinar, ¿de acuerdo? Entonces, acerca de las campañas publicitarias, en este caso, se hizo un trabajo en cuanto a una bebida alcohólica y la campaña. Y es plantear unas preguntas. ¿Listo? ¿Sí? ¿Recuerdan o no?
Voy a permitirme presentar la pantalla. Me avisan si están viéndola. Bueno, me avisan. Listo, ¿ya estamos viendo la pantalla? Sí, ya. Listo, perfecto. Entonces, vamos a trabajar hoy un material. Espero que lean el contenido o ya hayan leído el contenido de esta evidencia que corresponde al plan de medios, ¿sí? Ese contenido lo encuentran ahí en la plataforma Sajuna y ahí van a trabajar a complementar la información que vamos a desarrollar hoy. Hoy vamos a dar es como unos tips y ustedes pues complementan con su lectura. Yo creo que ya también han leído porque como tienen que presentar otras evidencias con el profe Alex, creo que ya han leído el material, ¿cierto? Sí, Ruth dice que sí. Listo, perfecto. Entonces, vamos a iniciar con esta presentación cortica como para hacer un repaso de la clase también pasada, ¿listo? Entonces, bueno, aquí están viendo la evidencia, que es la presentación del medio de comunicación, es la evidencia que vamos a trabajar, pero antes vamos a ver algo de teoría, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con un videíto que les tengo por acá, ahorita les comparto el enlace, no estoy segura si está en la plataforma, creería que hay unos videos, pero vamos a iniciar con ese videíto, ¿vale? Me cuentan si están viendo bien, si están viendo el video y si están escuchando. No, aún no se ve el video, se ve solo los cuadros de todos los que estamos participando. Listo, perfecto. Entonces, voy a cerrar cámara para que nos deje ver bien. Y me avisan si están escuchando. Ok. Elementos del brief de campaña táctica. Confírmenme si están escuchando. Se escucha perfecto. Listo, muy bien. Identificación de la campaña a realizar. Se deben incluir los datos relevantes de la campaña para su identificación. Necesidad de la marca. Hace referencia a la necesidad de comunicación de la empresa y se divide en los siguientes puntos. Antecedentes. Describe todos los pormenores de la marca que finalmente son las razones por las que la empresa ha decidido realizar la campaña. La necesidad de la marca. Plantear con base en dicha información qué requiere la marca en cuanto a la comunicación para superar los obstáculos planteados o mantenerse en una situación favorable si es el caso. Residual de la comunicación. Este punto describe lo que la empresa busca que suceda una vez la campaña haya sido expuesta al mercado. Descripción del proyecto. La empresa tiene las herramientas para la formulación de estrategias que permiten el aumento de ventas y posicionamiento de marca. En este punto deben exponerse para que la agencia de publicidad, asesor o freelancer sean capaces de comprenderlas e interpretarlas y les suministren recursos para la elaboración de la estrategia creativa. Objetivos. Para el desarrollo de una campaña táctica, la empresa debe trazarse dos tipos de objetivos. Objetivo de comunicación. Es cualitativo y su enfoque está en el actor del mercado objetivo, en su pensamiento o en sus sentimientos frente al mensaje al que será expuesto. Objetivo de medios. Es cuantitativo y se enfoca en la cantidad de personas pertenecientes al mercado meta que va a alcanzarse con la campaña. Target. Es el elemento principal a analizar en un brief para el desarrollo de la campaña. Para este punto deben tenerse en cuenta dos partes fundamentales. Grupo objetivo.
Debe ser descrito a partir de las características demográficas, las cuales permitirán poner a este grupo de consumidores en un contexto social y diferenciarlo de la masa. Target comunicacional. También es conocido como arquetipo de cliente. Es una descripción individualizada y detallada del consumidor del producto o usuario del servicio a nivel psicográfico y conductual. Mensaje principal a comunicar. La razón principal por la que se hace un brief es el desarrollo de un mensaje publicitario que luego será expuesto con imágenes, textos, videos, audios y la combinación de todos ellos. Se divide en los siguientes elementos. Beneficio racional. Describe lo que el consumidor debería pensar una vez sea expuesto al mensaje de la campaña. Beneficio emocional. Aquí se expresa lo que el consumidor debería sentir cuando el mensaje de la campaña lo impacte. Este elemento se convierte en la base de ello. En la adquisición de un bien prima el beneficio emocional por encima del racional. Reason to believe. Se refiere al motivo por el que el consumidor va a decidirse por el producto que se está promocionando. ¿Por qué debe creer que es mejor que el de la competencia? ¿Qué no debe entenderse con el mensaje? Este punto debe prever esos posibles baches y manifestar qué no debe creer el consumidor con la campaña o qué asociación viciosa debe evitarse con lo que se proyecte. Piezas a desarrollar. Es necesario definir qué piezas se van a crear. Adicional, es necesario relacionar. Guías de ejecución. Definen cómo se van a realizar las piezas anteriormente descritas. Tipos de gráficos, colores predominantes, formatos, tamaños, tipografías, etc. Cronograma de trabajo. Es donde el empresario determina cuándo debe ser entregada la campaña por parte de la agencia, el asesor o el freelancer. Legales. Se deben relacionar aquellos elementos que la empresa debe incluir por temas legales o éticos. Textos de advertencia, logos de entidades de vigilancia, logos de la empresa, íconos o fuentes de derechos de autor o demás elementos que considere el empresario. Una vez el brief sea diligenciado y entregado a la empresa, debe ser un documento disponible para que todos los creativos y ejecutivos de la agencia puedan consultarlo cada vez que lo requieran. Listo, muy bien. Entonces, este video es cortico, son 4 minutos más o menos, un poquito más de 4 minutos, y si se dan cuenta, resume varias de las evidencias que ustedes deben hacer, incluso la de pieza publicitaria. Entonces, chévere que lo miren así con detenimiento. Yo me voy en la presentación que voy a hacerles ahorita, la que les mostré hace un momentico, me voy a dirigir solamente a la temática que vamos a trabajar en la evidencia y pues si hay preguntas las ampliamos un poquito, ¿les parece? Pero vamos a enfocarnos de la parte del video con lo que trabajamos dentro de las evidencias. ¿Listo? ¿Sí? Perfecto. Listo, vale. Entonces vamos a trabajar acá la presentación que les estaba haciendo ahorita. Entonces les decía que el material de trabajo es el material de plan de medios. La semana anterior trabajamos el tema de campaña publicitaria, ¿recuerdan? Vamos a hacer un repasito de cómo se lleva a cabo dentro de esa campaña publicitaria el plan de medios. Ustedes tienen una evidencia que se llama así, plan de medios, y que la están trabajando con los profes. Creo que solo con el profe Alex, ¿cierto? Nos vamos a enfocar un poquito más al detalle, no en todo el plan de medios, sino en la elección de un medio de comunicación, que realmente es la evidencia. Elegir un medio de comunicación, describirlo al detalle, sus ventajas, sus desventajas, esa es la evidencia que vamos a trabajar, ¿listo? Y obviamente cuando ustedes hagan el compendio de la pieza publicitaria, el compendio de la campaña, más la elección del medio y demás, pues van a tener su plan de medios ahí para su campaña. Listo, el brief, que también creo que lo han trabajado y demás. Bueno, vamos a hacer un repasito. Entonces, cuando ustedes empiezan a trabajar el plan de medios, deben seleccionar, obviamente para su campaña publicitaria,
¿Qué es lo primero que hay que tener claro? El producto, ¿sí? O el servicio que vamos a lanzar o con el que vamos a desarrollar nuestra campaña, ¿cierto? Para la empresa. ¿Listo? Entonces, obviamente tenemos que tener muy claro el producto o el servicio, ¿vale? Luego, entonces, aquí nos queda un poquito montada aquí la letra. Entonces, viabilidad y recursos. Entonces, la producción, la capacidad de producción de ese producto o servicio, pues va a garantizar que si nosotros vamos a incrementar la demanda de un producto o servicio a través de una campaña publicitaria y la empresa debe tener pues su capacidad de producción y su capacidad de entrega, ¿es claro? ¿Sí? O sea, eso ha pasado también, sobre todo en empresas pequeñas o medianas como las MIPYMES, las micro, pequeña y mediana empresa, que se hacen campañas y a veces pues no está la capacidad instalada para poder hacer la entrega de los productos, ¿sí? Eso puede pasar. Entonces, por eso es muy importante que pues midamos la campaña hasta dónde puede impactar y si podemos responder en producción con esa cantidad de producto, esa demanda que nos está generando el mercado. ¿Listo? Otro, digamos que dentro de esa campaña publicitaria también tenemos que tener claros los presupuestos y los recursos para poder llevar a cabo esa campaña. Importante, chicos, que ustedes hagan o se haga una validación interna, ¿sí? Un feedback. ¿Qué es un feedback? ¿Quién me dice? ¿Qué es un feedback? Retroalimentación. Correcto. Entonces, esa retroalimentación de manera interna, ¿qué querrá decir? O sea, a manera de las personas que están involucradas dentro de la organización directamente, muy seguramente el área de ventas, el área de producción, ¿sí? Entonces, esas personas pues deben dar sus opiniones, ya entró Jordi, dar sus opiniones, bienvenido Jordi, y poder como también generar buenas estrategias a través de lo que las personas también aportan. ¿Listo? Empleados, stakeholders, que pueden ser personas que apoyan directa o indirectamente la organización, que la asesoran también, porque pues esto permite que esa campaña sea tenga un éxito. Esa validación es importante, sobre todo en una MIPYME, ¿sí? Donde las personas pues también tienen muchos aportes que hacer, ¿listo? Y obviamente a través de esos aportes que hace la gente, nuestros empleados, nuestros colaboradores, pues se pueden hacer los ajustes necesarios de esa retroalimentación que se recibe, ¿vale? Entonces vamos ahí como pasito a pasito. Listo. ¿Recuerdan el brief? ¿Recuerdan qué es el brief? Pronto lo trabajaron como por allá en la fase, creo que es de planeación. Es como la historia, el brief es como la historia de la compañía, es como lo que se basa la campaña publicitaria y todo lo que tiene que ver como la Biblia de la Biblia de la compañía para poder, con base en esas pautas específicas políticas, todo lo que tiene la compañía, misión, visión, con base en eso para crear Sí, toda la información más relevante de la empresa. Ok, muy bien, listo. Ruth y Lizeth. Esto es ese compendio de información que la empresa maneja, ¿cierto? Dentro de la que va a dar a conocer al público también, ¿cierto? Entonces ahí viene una parte de la historia, porque muchas empresas hacen campañas publicitarias desde la historia, ¿cierto? Desde cómo se crearon. Otras empresas trabajan como hacia el futuro lo que se quiere hacer. Y adicional, pues se trabaja también, que me salí de acá, adicional, se trabaja pues también a futuro y los productos y los servicios. Entonces aquí yo les hice como hacia la partecita que nos interesa dentro del brief, que es esa, decía Ruth, esa Biblia, bueno, podría ser una palabra, o esa guía, ¿cierto? Esa brújula que nos
ayuda a desarrollar las estrategias publicitarias del producto o servicio, pues también orientado hacia los objetivos que tiene la empresa, ¿no? Entonces, importante que ustedes tengan claro ese brief táctico, ¿vale? Porque lo vamos a necesitar para desarrollar esas estrategias, ¿vale? Entonces, decían ustedes la historia un poco, entonces la información de la empresa, ¿cierto? El nombre, entonces cuando ustedes monten la evidencia, pues van a colocar el nombre de la MIPYME, esta evidencia es en grupo, entonces es importante pues que los que están en grupo, obviamente de pronto hay gente trabajando individual, pero interesante que si tienen grupo, trabajen con el grupo, ¿sí? Una descripción de la misma, de la MIPYME o la micro, pequeña y mediana empresa, la misión, la visión, el contacto. Es importante que ustedes coloquen los contactos donde el cliente pues puede llegar a acceder a algún tipo de información que requiera, ¿no? O a una asesoría adicional. Los objetivos de la campaña como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos? Yo les decía la sesión anterior, siempre hay que tener claro hacia dónde vamos. El objetivo no es solamente ahí como por llenar, por rellenar, sino hacia dónde vamos, ¿sí? Queremos aumentar las ventas, ¿sí? Queremos generar leads. ¿Te acuerdan que hablamos de los leads? ¿Quién se acuerda? O los leads. Para que el de inglés no me acribille. ¿Se acuerdan? Que lo vimos. Vimos un pedacito de eso. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda? Jordi, ¿te acuerdas? Tenía algo que ver por allá con las visitas a los sitios web. ¿Se acuerdan? Láncense, no importa. Así nos vamos acordando. Jordi, ¿qué dices? O Licedo, Ruth. Los leads es como el programa efectivo que uno va a especificar para desarrollar sus medios, su campaña, su empresa. Bueno, cuando las personas o los futuros clientes, sí tiene que ver algo con lo que dijiste, pero ¿qué pasa? Cuando los clientes potenciales, ¿sí? Ingresan a una página, piensen ustedes que están ingresando a una página de un producto o servicio que les llamó la atención. El cliente ¿qué hace? O uno ¿qué hace? Pónganse en el papel del cliente. Entra a la página, revisa la publicidad, revisa los comentarios, ve si el producto o el servicio cumple su expectativa y demás, ¿cierto? Y hay un momento de la verdad, podríamos decir, cuando el cliente nos deja sus datos, ¿cierto? Entonces una cosa es que haga clic allá en la página y le dé clic y la chismosee unos segundos, porque así es, ¿no? O sea, no es que se demoren horas a no ser que les guste el producto y hayan catálogos y demás. Pero normalmente da clic y está pasando y pasando páginas, ¿verdad? Entonces, cuando el cliente de verdad se interesa por el producto o servicio, ¿sí? O el cliente no, el visitante, podríamos llamarlo hasta ahí, y se interesa y ustedes, la página empieza a pedirles los datos, entonces los datos de contacto, empieza a trabajar las cookies, los ficheros, autoriza las cookies. Ya con el hecho de que el cliente autorice las cookies, hay páginas que obligan al cliente, no debería ser así. Y eso ya está regulado. Entonces, si ven que uno siempre que entra a una página normalmente le dice que si acepta las cookies, eso es para poder, son ficheros que empiezan a captar la información. Cuando logramos la información del cliente o de ese usuario, más bien de ese visitante, lo llamamos leads o lead, ¿sí? Son esas personas que al ingresar a la página empiezan a dejar los datos de contacto y armamos nuestra base de datos. Entonces, en mercadeo convencional se hablaría de una base de datos. Para nosotros aquí sería el lead o los leads, ¿sí? Entonces, ahí armamos nuestros futuros o nuestros potenciales clientes, ¿vale? ¿Listo? ¿Claro? Sí, claro, sí. Ya, es como el cliente potencial, exactamente. Sí, pero que ya nos da sus datos y ya nos autoriza a que le enviemos información.
¿sí? Y muy seguramente es un cliente potencial y quizás fijo, ¿sí? También depende de la estrategia, ¿listo? Entonces, es como el prospecto del es el cliente que que... llamamos, correcto, el prospecto de cliente, el que llamamos en mercadeo convencional el prospecto, correcto. Muy bien. Listo, entonces queremos también, otro objetivo puede ser mejorar el reconocimiento de marca. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la evidencia, piensen qué quieren dentro de ese medio que van a escoger, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Si ustedes montan el mismo objetivo, ¿sí? En todas las evidencias u objetivos similares, cuando unan y hagan el plan de medios, pues va a quedar algo muy chévere porque va a coincidir lo que están trabajando, ¿sí? Entonces, ahí están algunos, ahí les soplé unos objetivos que serían los principales, esos tres. Entonces, recuerden, aumentar ventas, generar los leads, mejorar el reconocimiento de la marca, ¿cierto? Entonces, a veces también se busca, ya hay una marca conocida, pero queremos mantenerla en el posicionamiento o mejorar ese posicionamiento. Y otros objetivos secundarios que se quieran alcanzar, de pronto ingresar a un nuevo sector de mercado. Fíjense, por ejemplo, que hay medicamentos, hay productos que están mostrando otros usos, ¿cierto? Entonces, cuando se quiere entrar a otra porción del mercado, pues se buscan otros usos, ¿de acuerdo? Entonces, ese podría ser uno de los objetivos. Ya les decía yo que tuvieran muy claro el producto o servicio, esa descripción, para poder seleccionar el medio. Dependiendo también el producto y ese público objetivo, pues obviamente se puede pensar en cuál medio vamos a utilizar. Esa propuesta de valor que hace que ese producto o servicio sea único, sea valioso para el cliente. Hoy en día se trabaja más la experiencia del cliente, ¿no? Entonces, ese el valor que el cliente le da al producto. Por eso nosotros hablamos de la propuesta de valor, que a veces puede ser tiene que ver con el precio, porque a veces la gente busca un precio o muy alto, porque les gusta tener un estatus en el mercado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los clientes para ciertos productos que son muy selectos, o también buscan la economía, depende también el cliente, ¿no? Entonces, ahora, a veces se fijan es en la marca, o no necesariamente en la marca, sino en los beneficios y los usos. Entonces, ustedes deben tener claro qué es valioso para el cliente, ¿sí? Entonces, piensen ustedes ahorita en un producto o en un servicio y qué es valioso para ustedes. Pongamos un ejemplo desde la percepción de ustedes. ¿Cuál sería? Un valor. Piensen en un producto, el primero que se venga a la cabeza, y por qué ustedes lo seleccionan, porque para ustedes es de valor, una marca. Porque sea personalizado. Bueno, la personalización puede ser un factor importante. Que O la calidad de los materiales en que está hecho. Correcto, la calidad de los materiales también, sí, ese puede ser un valor que se le dé, y es la propuesta de valor que se le hace a ese producto o a ese servicio, ¿verdad? Entonces, materiales, calidad. Para todos los clientes calidad no es lo mismo, ¿no? Para mi calidad puede ser como lo que tú dices, los materiales. Para otra persona puede ser la duración, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros conozcamos bien a nuestro público objetivo y sepamos qué es lo que a él realmente le representa el producto y qué valor le da. Eso va a incidir en que tome la decisión de compra, ¿listo? Entonces, ustedes van a trabajar mucho esto. Esto es la esencia de su carrera, ¿sí? Es hacer una campaña publicitaria que esté bien dirigida, ¿cierto? Y que llegue a ese público objetivo, ¿vale? Entonces es importante que tengan claro a qué le dan valor. Por eso me quedé ahí un momentico, que el valor que se le da o que el público objetivo le da. Entonces, aquí pues ampliamos un poquito el concepto, descripción de ese público objetivo, datos demográficos, psicográficos. Aquí estamos hablando de segmentación de mercado, que muy probablemente ya lo vieron, ¿sí?
comportamentales, necesidades y deseos que tienen las personas o ese público objetivo. Obviamente que tengan relación con el producto o servicio. Y también los mensajes clave, el eslogan, el tagline, que es esa frase fuerte, incisiva, que se va a utilizar en esa campaña, ¿sí? Entonces, ese mensaje clave, pues hay que pensarlo muy bien. Ese me imagino que ya lo han venido trabajando allá en su desarrollo de la campaña, ¿cierto? Hay mensajes que se quedan mucho en la mente y generan una recordación del producto. Incluso a veces los eslogan los cantan, ¿cierto? Si se han dado cuenta que el eslogan a veces es cantado y eso genera más recordación de la persona. Entonces, de pronto de tanto escucharlo y escucharlo se queda acá, ¿cierto que sí? ¿Sí les ha pasado? A ver, ¿cuál así ustedes recuerdan en este momento? Profe, la de Red Bull. La de Red Bull. La famosa. Se te cortó. Red Bull alas. Correcto, tú te da alas. Ajá. Entonces, fíjense que esa frase incisiva y además cantadita, pues tiene mucha incidencia, ¿cierto? Dentro de esa recordación. Entonces, puede que tu Red Bull de pronto nunca lo hayas probado, pero el producto queda ahí, genera esa recordación y seguramente en un momento dado lo vas a probar, ¿sí? ¿Listo? Entonces hay productos que con esas frases hacen que la gente pues llame la atención, genere una recordación. Y fíjense que empresas como por ejemplo Coca-Cola, ¿cierto? Pepsi, están generando tagline. Ese tagline es una frase como incisiva, como arrolladora, ¿cierto? Pero ellos están cambiándola. Ellos están cambiándola, no en todas las campañas usan la misma frase, es como decía ahorita Lisette, es personalizada muchas veces o dirigida hacia el público objetivo, ¿cierto? Vale, muy bien. Entonces ya tenemos como esos elementos del brief. Ahora vamos al que nosotros vamos a trabajar, ese elemento del brief que es el medio y el canal de comunicación seleccionada para poder transmitir esa campaña. Esa es la evidencia. Entonces ahorita pues las redes sociales tienen una gran influencia frente a esos medios de comunicación masiva como lo son la radio, la televisión, ¿cierto? Donde podemos estar pautando esas campañas publicitarias, ¿cierto? Donde podemos esas estrategias lanzarlas ahí. Pero por temas de presupuesto, por temas de público objetivo y demás, pues hoy día se usan las redes sociales, ¿no? Entonces ustedes de pronto, creo que si no la han hecho, desarrollaron ya unas campañas con redes publicitarias, ¿cierto? Con redes sociales, perdón. Entonces era una evidencia donde ustedes tenían que buscar la red social, hacer el perfil, no sé qué, ¿cierto? Entonces creo que esa evidencia ustedes ya la presentaron. Sí, eso ya se presentó. Eso, entonces acuérdense de esa evidencia donde tenían el perfil, donde ustedes habían hecho la descripción allá de la empresa, ¿cierto? Y habían hecho como un perfil institucional. Traigan un poquito de esa parte para pensar en el desarrollo de esta evidencia. ¿Listo? No es que hagan lo mismo, porque aquí nos piden otras cosas, pero acuérdense que ya tienen allá unas redes creadas con su perfil y eso, y ahí es donde vamos a hacer la selección de esa campaña y donde la vamos a lanzar. ¿Listo? Entonces, tenemos Google Ads, que es una herramienta de Google para toda la parte de mercadeo, de business, de negociaciones, ¿cierto? Y incluso el año pasado, Google estuvo dando algunas herramientas y algunos cursos para manejar toda esta parte de Google Ads, ¿sí? También hablábamos de los influencers en YouTube, que también se usan mucho y ellos también nos ayudan a lanzar esas campañas. Entonces, hay esos medios y canales. Entonces, van a seleccionar, ojalá uno o dos, ¿sí? Donde ustedes van a sustentar por qué es pertinente ese medio
para ese producto, ese servicio, de esa campaña que están haciendo. ¿Listo? Eso es el razonamiento de la selección, ¿sí? Es decir, ¿por qué lo elegimos? Porque hay una alta presencia, ¿cierto? Porque el objetivo pues son las redes y las plataformas digitales, ¿vale? La estrategia y la creativa, el tono y el estilo también son muy importantes. Esto va más hacia las piezas que ustedes están desarrollando, las piezas publicitarias, que creo que ya las están trabajando con Alex, ¿cierto? Donde ustedes van a trabajar pues los banners, que seguramente ya los montaron en las redes, ¿cierto? Los anuncios, publicaciones patrocinadas en Instagram y reseñas con influencers. Esa es la estrategia. O sea, una cosa es la red social y otra cosa es esa estrategia que ustedes van a usar. Entonces, además en la evidencia van a colocar, voy a trabajar con influencers, pero con campañas patrocinadas, por ejemplo, ¿sí? ¿Listo? Otro tema que va ahí dentro de ese brief táctico, importante que hayan claves, que hayan fechas de inicio para esas campañas, ¿sí? Entonces es importante que nos tracemos fechas porque eso hace que esos objetivos que nos planteamos sean cumplidos, ¿cierto? Entonces aquí, bueno, aquí les había colocado, entonces, por ejemplo, inicio de la campaña 2025, venga, lo vamos corrigiendo aquí. Se me fue me quedó ahí. Entonces, el fin de la campaña a 31 de agosto y luego entonces se hace el lanzamiento del producto porque ya se hizo esa campaña. Entonces podemos hacer, muchas veces se hace la campaña de expectativa y finalmente se muestra el producto y se hace el lanzamiento. Entonces ya tiene una acogida grande en el público porque pues ya preparamos el terreno, lo abonamos, ¿verdad? Entonces es importante que hagan dentro de su campaña, tengan claro esta información y dentro de la evidencia que van a trabajar. Importante esta diapositiva, tómenle ahí un pantallazo para que lo tengan ahí y lo trabajen, ¿listo? Porque básicamente eso es lo que vamos a hacer, ¿listo? Dentro de la evidencia. Otra parte es la frecuencia de las publicaciones que ustedes van a hacer. Entonces, obviamente les decía yo, cuando ustedes lanzan una campaña por redes, por ejemplo, ¿cuántas publicaciones van a hacer? ¿Sí? En la red social. Entonces, hay que ponerse una meta, tantas publicaciones semanales. Ahí en la evidencia les dice que pongan ejemplos. Entonces, un ejemplo es colocar las publicaciones semanales. En Google Ads, cuántos anuncios durante la campaña. En YouTube, tantos videos vamos a montar, ¿sí? Hoy está esta presentación toda arisca porque está toda montada. Bueno, entonces, YouTube, por ejemplo, 2 videos al mes con influencers, ¿listo? Ese sería como la explicación y el ejemplo que ustedes van a trabajar, ¿listo? El presupuesto también hay que tenerlo ahí visual, aunque yo sé que el presupuesto va dentro del plan de medios, pero pues es importante que lo tengan ahí. Entonces, ¿cuánto van a destinar a cada red social, a Google Ads, al influencer? Importante. Ustedes seguramente cuando definan una campaña para una microempresa o para su empresa, pues obviamente les van a decir, bueno, ¿y eso cuánto me cuesta? ¿Sí? Es importante que lo tengan allí. ¿Vale? Preguntas hasta ahí. No sé si voy muy rápido o si de pronto hay temas que me hayan quedado ahí sueltos o hay alguna pregunta. No, hasta ahí va bien. Listo. Ruth y Jordi, ¿sí? Pues yo hasta el momento estoy bien, profe. A mí lo que sí me interesaría es que si nos puede compartir la presentación. Sí, Jordi siempre está detrás de mi presentación. Sí, voy a consolidar la que vimos la vez pasada y esta, y se las paso, ¿listo? Se las paso por el chat. Bueno. Entonces, listo. Entonces,
También tenemos que tener presente dentro de esa descripción las métricas. Alcanzamos a hablar un poquito de eso la clase pasada, porque las métricas, además de que nosotros hacemos la publicación, nos va bien y demás, pues tenemos que hacer una evaluación, un análisis de esos indicadores, de esos KPIs. Yo no sé si ustedes han trabajado KPIs. De pronto la teoría no, pero estoy segura que en la práctica han trabajado el KPI, que es un indicador de rendimiento, ¿sí? ¿Lo han trabajado, lo han escuchado? Eso de los KPI, eso, pues yo le trabajaba más que todo en análisis de datos, ¿no? Pues Sí, digamos que ese tema es bastante robusto porque, uy, no, eso toca que sacar mucha información, informes, uno involucra estadística, predicciones, pronósticos, eso es muy denso. vale, pero imagínate que en la red, cuando tú te registras como empresa, ¿sí? Resulta que hay una parte que es paga, o sea, que hay que pagar, y otra parte que nos deja acceder a esas métricas. Entonces, pues si la empresa le interesa la información, pues puede acceder a esas métricas que nos da el mismo Facebook. Por ejemplo, Facebook nos da varias métricas, métricas de ingreso a la página, métricas de rebote, métricas de tiempo, de frecuencia, ¿sí? De los usuarios a la página, de volumen de ventas, ¿sí? Entonces, nos da ciertos indicadores esas redes sociales y muchas veces lo que les digo, hay una parte que la no paga y otra parte que sí es paga. Entonces, sí es importante, si por ejemplo nos planteamos el aumento de ventas, entonces el KPI puede darnos si realmente incrementamos las ventas, ¿sí? Entonces aquí dice que, por ejemplo, yo me planteé 20% de aumento de ventas, yo puedo validarlo a través del KPI. Si es cierto que subí el 20%. Si lo que quiero es que en las redes sociales tener más seguidores, un 30%, ¿sí? Si lo que quiero es que el CTR, que es el clic que hacen las personas, ¿cierto? El número de clics, que es también un indicador, cuántas veces dan clic ahí, porque eso también me da posicionamiento. Yo creo que ustedes ya vieron el posicionamiento SEO y SEM, es decir, ese posicionamiento que es pago y no pago, que depende también de los clics que da la persona o los usuarios de la página, ¿cierto? Entonces, entre más clic dé, pues más se va a posicionar la página, ¿sí? Métodos de evaluación, las métricas de Google Analytics también, que son herramientas. Hay algunas métricas que, como les digo, son pagas y otras que no. ¿Sí? Entonces hay información que podemos trabajar. Google Trends, creo que ustedes lo han trabajado también o no. Que es la herramienta no paga Google Trends. ¿Sí? ¿La han trabajado o no? Escríbanla ahí que no la coloqué acá. Voy a ponerla acá para que la miremos un segundito. La han trabajado, que es una herramienta que nos permite ver las tendencias de los diferentes productos y servicios, ¿sí? Voy a dejar de compartir acá y les voy a mostrar porque las otras pues ya tengo que tener la página ya creada de la empresa, ¿cierto? Y si ustedes, como les digo, me imagino que cuando crearon la red, pues crearon como empresa, incluso WhatsApp, que yo no sé si era Jordi el que me preguntaba el tema de WhatsApp para hacer toda la parte de negociación. Entonces, también ya WhatsApp permite que nosotros lo convirtamos en una página de business de negocios y eso hace que nos dé las métricas. WhatsApp nos da las métricas también. ¿Listo? Entonces, miren, estas Google Trends, las voy a compartir por acá. ¿Sí? Entonces, aquí, pues te pregunta qué estás buscando. ¿Listo? Entonces, aquí, mira, hay todos por ejemplo, Temu, mira cómo está acá. Tendencias actuales, por ejemplo, yo quiero mirar lo que la gente está buscando en internet, por ejemplo, entonces aquí, mira, hay un partido, creo, entonces están buscando, pero si yo quiero saber de un producto, díganme de un producto que ustedes quieran buscar acá.
¿Qué producto? Acá. El maracuyá. Maracuyá. Entonces coloquemos el maracuyá. Listo. Entonces aquí me va a dar una estadística de la gente, cuánto lo busca y cuánto y lo puede estar comprando y demás. Entonces miren, ¿cuál es el departamento que tiene? Solamente se está viendo la pantalla anterior. Ah, ya, ok, ya, ahora sí. ¿Viste? Eso. Es que se demora un poquito en cargar de pronto por el internet. Pero ¿cuál es el departamento ahí que tiene mayor incidencia, mayor búsqueda de ese producto? Fíjense que es Arauca, ¿sí? Viene Casanare, Guaviare, Amazonas y Meta, ¿sí? Y ahí nos está diciendo como esa estadística. Y Quindío, Tolima, Caldas, Risaralda, Putumayo. Y ahí nos muestra 30 subregiones. Miren, acá nos dice 30 subregiones donde están preguntando, ¿cierto? Relacionados, tarta de limón, mermelada, ¿sí? Suero electrolit de maracuyá, o sea, lo que la gente está buscando, ¿sí? Labnet, queso, aquí están buscándolo como por fuera, ¿listo? Forloco de maracuyá, ¿sí? Entonces, todo lo que están buscando, si yo este término lo hago más keyword, o sea, más clave, seguramente que voy a encontrar más cosas. Yo incluso puedo comparar el maracuyá, no sé, con el otro producto que es, se me va, la gulupa, ¿cierto? Entonces, él me va a decir, la gulupa, que es la fruta que es similar al maracuyá, ¿no? Sí, no sé si la han probado. Entonces, miren, el maracuyá está en azul y la gulupa está en rojo, ¿cierto? Mira. Y fíjense que el maracuyá está en búsqueda mucho más grande que la gulupa, ¿cierto? Le gana. Fíjense, acá. Y acá está por subregión también. ¿Listo? Y miren todo lo que hay: forloco de maracuyá, maracuyá en inglés, maracuyá silvestre, postre de maracuyá con leche condensada, alitas en salsa de maracuyá. O sea, lo que la gente está buscando. ¿Ven? Entonces, fíjense que si yo quisiera decir, bueno, que, por ejemplo, ¿qué voy a sembrar? Maracuyá o julupa, pues estoy viendo que de pronto hay más incidencia de maracuyá frente al fruto silvestre, ¿sí? Entonces es importante que ustedes manejen esta herramienta, se llama Google Trends, ¿sí? Mírenla. Eso nos permite también mirar qué está pasando allá en esos sitios web. ¿Listo? ¿Sí la conocían o no? Esta es una adición. No la conozco. Listo, se las voy a colocar acá por el chat. Espérenme, me devuelvo. Voy a cerrarla un momentico acá. Busquémosla acá solamente. Entonces, por ejemplo, Jordi me decía que para trabajar una parte de esas herramientas, esta es una herramienta interesante que no tiene costo todavía. Se las voy a dejar por acá. ¿Listo? Así van a encontrar en Facebook también. Ahí se las dejo. Listo, ya les hice ahí una pausita. Y vamos aquí con la presentación nuevamente. Que teníamos. Listo. Entonces vamos aquí a la evidencia. Entonces, en la evidencia, pues me van a preguntar esos KPIs. Y vamos en los CTR o los clics que se dan a la página, ¿cierto? O sea, esa tasa de rendimiento de los clics. Análisis en Google Analytics, que es una de las herramientas, fue la que yo les mostré, lo que les digo, hay unas pagas y otras no pagas. Informes de redes sociales, seguimiento de las ventas, y pues eso nos permite, pues lo que les decía hace un momento, es una guía para esa ejecución de la campaña. ¿Listo? Y que nos va a permitir cumplir los objetivos y ser exitosos. Listo, eso era como todo lo de hoy. Vamos a la evidencia. Es como el repaso.
porque pues antes de hacer la evidencia, pues es importante que ustedes sepan qué es lo que se requiere. Entonces, esta actividad, como les decía hace un rato, es para realizar en grupo. Trabájenla si pueden, trabájenla en grupo, ¿sí? Si tienen las empresas similares, no sé si hay grupos o no. En la ficha hay grupos de trabajo. Pues creo que todos estamos individuales. Creo, no estoy segura. Pues yo soy individual. Ah, ok, vale, bueno. Pero si es posible hacerla en grupos, pues miren ese recurso, ¿listo? Entonces, cuando hablamos ya de esta presentación del medio de comunicación, deben tener en cuenta el plan de medios y esa lectura que hicieron. Tengan en cuenta la información que yo les ubiqué, que es como la más cercana al trabajo. Tengan en cuenta el video que también les compartí, que no creo que no está en la página. Siempre trato de traerles información adicional porque pues el ideal es que ustedes lean la información que viene en su plataforma y yo les traigo algo adicional, un poquito de pronto con más actualidad para que ustedes pues lo puedan trabajar. ¿Listo? Entonces ese componente formativo de plan de medios pues deben leerlo. ¿Listo? Adicional a lo que estamos trabajando aquí en la sesión. Entonces, ustedes deben seleccionar un medio de comunicación y realizar una presentación. ¿Listo? Entonces, ese medio de comunicación lo van a seleccionar para su empresa. Ojo. Entonces, ¿cuál es el medio? Ya trabajaron un poco la campaña y demás y vienen trabajándola. Entonces, vayan pensando, aunque no la tengan totalmente estructurada, cuál es el medio de comunicación ideal para desarrollar esa campaña. Si medios masivos, televisión, radio, prensa, revistas, cine. Fíjense que ahorita está mucho en auge la publicidad en los cines. ¿Se han dado cuenta que antes de ir a una película, no sé si han ido últimamente a cine, ojalá que sí, se dan cuenta que hay mucha publicidad a través del cine? Entonces ya están pautando mucho dentro de las salas, ¿no? ¿Sí se han dado cuenta? Sí, sí, ya sale bastante publicidad. Exacto. Van a pensar cuál será el medio más adecuado. Publicidad exterior, ¿sí? Y de tránsito. Entonces, recuerden los pasacalles, los rompetráficos, ¿cierto? Que pues ahora con el tema de contaminación visual y eso, pues ahorita están un poco más restringidos por la parte ambiental, pero pues todavía se utiliza esa publicidad. Por ejemplo, en los taxis, entonces también viene esa parte de tránsito, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese medio más adecuado? ¿Listo? Vamos a redes sociales, ¿sí? Google Ads, que era que les decía ahorita, o AdWords. Y obviamente tener en cuenta las métricas. Ya les di ahí una pistica de las métricas. Facebook nos da métricas. TikTok está orientando, me pareció genial, como la gente, sabes que es impresionante la gente cómo está promocionando en TikTok. Entonces ellos ahorita están con un tema business también, donde también a los usuarios les dan digamos, les conceden las métricas también una parte y la otra pues les paga, pero pues como se volvió tan boom, aunque en Estados Unidos la restringieron, pero pues aquí todavía la tenemos, ¿cierto? Entonces es una red que ha permitido para pequeños empresarios, para microempresarios, difundir su publicidad, pero arrolladoramente, fuertemente, ¿no? Entonces, pues, ténganla en cuenta porque Facebook también, pero Facebook se volvió un poquito más otro estatus. Ellos empezaron también con mediana y pequeña empresa, pero pues también le están apuntando a empresas grandes. O sea, a empresa grande que no tenga Facebook, pues tampoco existe, ¿no? ¿Listo? Entonces van a seleccionar algún medio de comunicación, uno o dos, ¿listo? Esa es la primera tarea. Pensando, no, ay, tan chévere, no, sino pensando en la campaña que van a hacer, en el producto o servicio y que sea pertinente, ¿sí? Y obviamente en el público objetivo al que van a llegar. Por ejemplo, si yo tengo un producto
que va a llegar a personas que están en el campo que no tienen conectividad, ¿sí? O que muy difícilmente tienen conectividad, pues no sería tan adecuado irnos con, por ejemplo, campañas en Internet, aunque a veces en los campos la gente lo que más tiene, por ejemplo, es el WhatsApp, ¿cierto? Y el WhatsApp también es business. Entonces pensemos en esa parte, ¿cierto? O a una población mayor, aunque hay excepciones, porque la población mayor hoy en día, gracias a los nietos o a los jóvenes que están cerca de ellos, están manejando muy bien el celular, ¿cierto? Entonces han ganado cierto estatus también ahí. Entonces hay que pensar muy bien hacia qué público va dirigida esa campaña, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces es claro, tengan en cuenta el producto, el servicio y el público objetivo o el target que estaba ahí en el video al que va dirigido para que ustedes piensen en ese medio de comunicación que van a seleccionar. Eso es lo primero, ¿listo? Y obviamente la estrategia publicitaria. ¿Vale? ¿Preguntas en esa parte? La primera parte es seleccionar el medio de comunicación o los medios. ¿Sí? Sí, es claro. Listo. Nos vamos con la otra parte, entonces, que es esa descripción del medio. Entonces, cada grupo o cada persona, cada MIPYME, entonces lo que va a hacer es describir el medio. Entonces, voy a describir la radio, ¿cierto? ¿Qué es ese medio? ¿Cómo funciona? ¿Cómo voy a pautar? Si es TikTok, ¿cómo funciona? ¿Cómo voy a pautar? ¿Cierto? Si es Facebook, ¿cómo voy a hacerlo? Si es Instagram, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, si lo voy a hacer a través de qué estrategia. Indicar el por qué de su elección, entonces muy importante, el por qué viene de el público objetivo, el tipo de campaña y el producto y el servicio, ¿sí? Entonces es la motivación, ¿sí? Porque ese medio lo escogí por encima de los demás, qué ventajas tiene, qué desventajas y cuál es la pauta que yo voy a hacer. Y algunos ejemplos, ¿listo? Entonces van a colocar, sí, como ya han venido construyendo cosas de la campaña, entonces es importante que coloquen ejemplos ahí. La evidencia tiene dos partes. Esta donde estoy haciendo una presentación, seleccionando el medio, haciendo la descripción, indicar por qué lo elegí, ventajas, desventajas, pauta, ejemplos. Entonces van a hacer una presentación, o sea, creativa, o sea, bien creativa. Me gustaría que fuera una presentación donde ustedes como desarrolladores publicitarios metan esa creatividad que tienen, ¿cierto? Y van a trabajar un webinar, dice que de máximo 30 minutos, máximo, ¿sí? Yo pienso que pueden trabajar unos de mínimo 5 minutos, mínimo 5 minutos bien expuesto el tema, ¿sí? Entonces tienen que grabarse ustedes mismos a través de una plataforma, ¿sí? Y hacer la exposición de ese medio de comunicación. Por eso es que les decía que pues chévere que lo hicieran en grupo. Entonces se deben grabar, pues, hacer la presentación y hacer el desarrollo. ¿Listo? Y la justificación con ejemplos, con las pautas y demás. ¿Listo? Esa es la evidencia. No está difícil. Dime. Entonces, en pocas palabras, digamos como exponer su presentación, porque es que yo digamos que hice un PDF con la información consultada de todo el tema, hice la presentación, pero no he hecho el webinar. ¿Pero a cuál me estás preguntando? ¿A esta o a esta evidencia, sí? Pero además, o sea, además de la consulta, debes aplicarlo a tu empresa que estás trabajando, ¿cierto? Porque ustedes vienen trabajando con una empresa. Entonces, no quiero solo la teoría, sino que hagas la aplicación, el ejemplo, ¿sí? Entonces, mira, esta es mi empresa, este es mi producto o servicio, esta es la campaña que seleccioné, los objetivos es aumentar las ventas, por ejemplo, o posicionarse en el mercado o introducir un producto al mercado, ¿cierto? Y escogí tal red social o tal medio de comunicación por esto y esto, ventajas, desventajas por encima de los demás, ¿sí? Pero siempre colocando un ejemplo que es tu empresa. Tú tienes una empresa ficticia o real que han venido trabajando, ¿cierto? Para hacer cada evidencia. ¿Sí o no?
Eso, entonces vas a hacer esa aplicación de ese medio de comunicación en la empresa y todos la van a hacer así. ¿Listo? Profe, qué pena, disculpe. Sí, dime. Tu merced dice que para hacer el webinar que es en la plataforma, ¿en qué plataforma lo debemos hacer o cuál nos recomienda su merced para hacer el webinar? Porque es que la verdad, las veces anteriores que hemos tenido esas evidencias ya no las habían pedido y ya pasábamos un documento en PDF, o por lo menos yo lo pasaba en documento en PDF y luego hacía una presentación donde yo explicaba y ya eso era lo que hacíamos, o sea, nunca no sé, para mí no me han explicado cómo se debe hacer ese webinar, no entiendo cómo se hace. Bueno, el webinar les decía que es más o menos como un seminario, ¿cierto? Por eso era importante que lo hicieran en grupo. Entonces, siendo un seminario, pues es una explicación dirigida a un público, ¿cierto? Entonces, importante pues que lo trabajes. Hay varias plataformas de webinar, ¿sí? O donde podemos hacer la transmisión. Incluso si tienen, no sé si tienen correo institucional, está streaming, ¿cierto? Está Zoom, pues que dura poquito, pero pues nos puede servir, ¿sí? O sea, lo ideal es que lo hagan a través de una plataforma YouTube también. Pueden hacer el video a través de YouTube, ¿sí? ¿Es necesario en grupo? ¿Era necesario en grupo para hacer el webinar? Pues me dicen que están trabajando individual, búsquense un público. Puede ser de la misma familia o algo así, ¿sí? Donde de pronto hagan preguntas, respuestas, porque es que el webinar tiene unos participantes y un expositor. ¿Mm? Entonces, por Pues eso era sí, interesante que lo hicieran en grupo. pues yo personalmente lo que yo había entendido que era eso, era como una presentación, pero pues como usted la está dando, o sea, yo me ponía en la posición de que yo estaba exponiendo la campaña publicitaria a unos clientes, entonces pues la verdad lo que yo hacía era que le decía a algún familiar que me colaborara para que me hicieran las preguntas y yo iba resolviendo las preguntas como si fuera una videollamada, una conferencia en la que uno estuviera y iba mostrando la presentación, iba explicando, ellos me iban haciendo preguntas y iba respondiendo las preguntas. O sea, así se puede manejar. Sí, y lo puedes trabajar, por eso te digo, por YouTube, ya hay YouTube donde tú lo puedes hacer en vivo y no cuesta nada, ¿sí? Streaming también, las redes, pero las redes sí es poquito, por ejemplo, un reel, pero un reel es de 3 minutos máximo, ¿cierto? Lo puedes hacer por Instagram, por ejemplo, ¿sí? Entonces, buscar como qué plataforma les queda a ustedes mejor y lo trabajan desde allí. ¿Mm? Zoom. Aquí como no estamos haciendo un video editable, que es diferente porque hay evidencias que le dice, haga un video y edítelo, ¿cierto? Aquí estamos haciendo una transmisión, como una transmisión en vivo, ¿sí? Como también las plataformas de podcast, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este es un podcast, pero short, cortico, ¿sí? Aquí nos dice 30 Ok, sí, señora. Aquí nos dice 30 minutos, pero pues es muy largo, ¿sí? Yo le diría máximo 10 minutos, ¿sí? De 5 a 10 minutos bien explicadito, ¿listo? Entonces, son dos cosas. Van a subir el documento de la presentación con la campaña, ¿sí? Con el medio de comunicación para la campaña y van a subir el link del video. Entonces, van a colocar. O si quieren subir el video, pero es mejor el link. Por eso la plataforma, porque ya nos permite grabar y demás. ¿Sí? ¿Listo? Ah, listo, profe, pero entonces yo lo voy a hacer porque es que yo ya subí las dos cosas, entonces me faltaría el video. Ah, ok. Me toca entonces revisarlo y habilitarte otro intento. Aunque puedes cargar otro archivo. Si tú quieres cargar otro Sí, archivo, creo sí, que pues si algo usted le puede pegar una revisada si me deja, si no, pues yo la estaría molestando. vale. O en el mismo, en la mensajería ahí en el archivo me puedes colocar un mensajito con el link del video, que es lo que entiendo que te hace falta, ¿cierto? ¿Sí, Jordi?
Hola. Bueno, creo que se le... Señora, no, yo es que estoy manejando. Sino que es que estoy manejando. Usted siempre hasta ahora está manejando. Listo, vale, perfecto. Listo, entonces, así quedamos. Pero, profe, yo estoy manejando, pero estoy aquí en la clase. Tranquilo, no es que me preocupa que vaya manejando y vaya ahí. Entonces, no, mejor no lo hago hablar No, mucho. no, pues yo tengo aquí el celular enfrente mío y pues cuando yo hablo habilito el micrófono y ya. Ah, bueno, perfecto, listo, listo. Es el de Cali, ¿no? ¿De casualidad le está lloviendo? Sí, señora. No, gracias a Dios no está lloviendo. Sí, yo soy de Cali. Hoy no. Ah, bueno, perfecto. Listo, chicos, entonces me alegra que hayan participado. Quiero hacerles un break antes de esto, pero voy a finalizar la sesión. Voy a finalizar la sesión y quédense 2 minutos que quiero darles una información, ¿sí? Así rápida. Voy entonces en este momento a detener la grabación para darles la información a las personas que están acá. Acabamos de finalizar la sesión con la evidencia medio de comunicación con la ficha de desarrollo publicitario. Muchas gracias por asistir.